Es para nosotros un honor, realmente es un orgullo tener aquí presente al profesor Philippe Daudet, perdón la pronunciación de mi francés. Eh, Philippe, la verdad que es un honor, es un orgullo porque, como ustedes saben, el doctor es profesor en reumatología, es el jefe de reumatología del Hospital de Bichat de París y es profesor de la Universidad de París en grado y posgrado de reumatología y es autor de múltiples publicaciones con respecto a artritis reumatoidea y sobre todo en los últimos años en mecanismos fisiopatogénicos. Así que es un honor para nosotros. Nos va a hablar de una conferencia sobre actualidad de la patogenia de la artritis reumatoidea con compromiso pulmonar intersticial. Muchas gracias, Philippe. Bueno, hola a todos. El título de mi charla es Desde la genética a la práctica diaria en EPID-AR. Siguiente, por favor. Pues las primeras diapositivas para hablar de la importancia de fomentar las investigaciones en EPID-AR. Siguiente, por favor. Pues no sé. A ver. Sí, está bien, está bien. La EPID es una manifestación sistémica que es frecuente de la artritis reumatoide y que es desconocida de los reumatólogos. La frecuencia es desconocida y depende de los criterios de definición, o sea, la expresión clínica, si usan las radiografías pulmonar o el TACAR para la identificación de la EPID. Se estima que la prevalencia de la EPID en la población de pacientes con artritis reumatoide es de 10%, hablando de la EPID clínica, y de 30% de la forma subclínica. Siguiente. La prevalencia del patrón de NIU es mucho más importante en la artritis reumatoide, alrededor de unos 40% de los pacientes con EPID, y esto es específico de la artritis reumatoide porque el patrón que es prevalente en otras enfermedades del tejido conectivo es la NINE. El otro mensaje es que es una causa importante de mortalidad, como lo han visto esta mañana, y explica el exceso de mortalidad que observamos en los pacientes con artritis reumatoide y con una mortalidad que es alrededor de 2 a 5 veces más alta en pacientes con EPID comparado a los pacientes sin EPID, y la media de supervivencia es alrededor hoy de 5 años en los pacientes que tienen una forma clínica de la EPID. Es importante conocer el patrón tomográfico de la EPID porque, como pueden verlo aquí, la mortalidad es mucho más importante en los pacientes que tienen un patrón de NIU comparado a los pacientes que no tienen NIU, y es similar a lo que uno puede ver en la FPI. Otro mensaje es que es una enfermedad que es progresiva y se estima hoy que alrededor de 50% de los pacientes tienen una forma progresiva de compromiso pulmonar, hablando de pruebas funcionales neumológicas o del TACAR. Así que, ¿cuáles son los principales factores de riesgos genéticos de la EPID-AR? Antes de todo, ¿cuáles son los factores de riesgo? En el estado actual, los conocimientos podemos hacer un resumen en 3 partes. Primero, el paciente, el sexo masculino, la mayor edad al principio de la artritis reumatoide, el tabaquismo y claro que los factores genéticos que vamos a ver hoy. La enfermedad, la asociación entre la ocurrencia de la EPID y la posibilidad de los ACPAs no es tan claro que lo que vimos esta mañana, aunque haya una metaanálisis que sugiere que esté relacionado. Hicimos publicaciones incluyendo un gran número de pacientes y no encontramos esta asociación, y hoy en día tenemos otros datos con otros grupos y que no muestran asociación del estatus de ACPA positivo con la enfermedad pulmonar de la artritis reumatoide. Quizás haya un subgrupo específico de los ACPAs que esté asociado con EPID y también el nivel de ACPA puede ser interesante.
Lo que sabemos es que la actividad del reumatismo sí es un factor de riesgo porque una unidad de DAS28 aumenta el riesgo de ocurrencia de EPID en los pacientes con artritis reumatoide, como para todas las formas de manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide. Y el último factor es el tiempo. Claro que la incidencia de la EPID aumenta con el tiempo, o sea, con la duración de la artritis reumatoide. Ok. ¿Cuál fue la primera hipótesis de trabajo cuando empezamos a investigar los factores de riesgos genéticos de la artritis reumatoide? Primero era de considerar que la AR y la EPID-AR, las dos son enfermedades multifactoriales que resultan de una interacción entre el componente ambiental y el componente genético. Es importante conocer este gráfico que está, no sé, funciona, aquí, que resumen las enfermedades multifactoriales, o sea que resultan de factores genéticos que son muy frecuentes aquí, con poco efecto, a veces factores frecuentes con alto efecto, y aquí están las mutaciones con alto efecto, pero que son muy raras. Hablando de la arquitectura genética de la artritis reumatoide, saben ustedes que el principal factor de riesgo de la artritis reumatoide es HLA de RB1 de clase 1 con un odds ratio que aproxima 6 y que existe una interacción ambiental y genética y que esto se ve con el tabaquismo, como pueden verlo aquí, y que es que solo se ve relacionado con la forma ACPA positiva de la artritis reumatoide. Hoy en día los factores genéticos de la artritis reumatoide que fueron identificados se ubican aquí, o sea que todos son factores de riesgo muy frecuentes, pero con poco efecto. La hipótesis de trabajo 2 era que como la FPI y la EPID-AR comparten factores, comparten muchas cosas, quizás comparten factores de riesgo genético. Lo que sabíamos al empezar es que hay factores ambientales que son compartidos, el sexo masculino, el tabaquismo y la mayor edad. El patrón de niño también, claro, la enfermedad progresiva y la alta mortalidad, como lo han visto, que el pronóstico es similar a la FPI con un patrón de niño. Otro punto que ya fue dicho esta mañana es que existe una agregación familiar de los tres fenotipos, FPI, EPID-AR y AR sin EPID. Y por fin, que la autoinmunidad específica de la artritis reumatoide, o sea, las ACPAs, se encuentran en individuos con forma preclínica de EPID sin AR y que fuman. O sea que hay la autoinmunidad específica de la artritis reumatoide está relacionada con EPID subclínica. Empezamos investigando variaciones genéticas infrecuentes, mutaciones, mejor dicho, con alto efecto que son muy raras, ¿no? O sea que estamos aquí en el dibujo, aquí, y decidimos investigar estas mutaciones que están localizadas en dos familias de genes, los que están involucrados en lo de la telomere maintenance, no sé cómo se dice en español, y los otros con proteínas del surfactán, no sé cómo se dice también. Y hicimos un estudio de casos y controles que comparaba más de 100 pacientes con EPID-AR y con más de 1000 controles sin EPID y sin AR. Todos los pacientes con EPID fueron investigados con TACAR. Y bueno, hicimos un whole exome sequencing. Aquí están las características de los pacientes. Como pueden verlo, la prevalencia del sexo masculino es muy alto para una población de artritis reumatoide, pero esto ya lo sabemos.
La edad también es bastante alta, hablando de artritis reumatoide, y pueden verlo, el patrón de UIP es muy frecuente, como se ve en artritis reumatoide. Aquí están los resultados. Identificamos un exceso de mutaciones en los pacientes con EPID-AR, 12% tenían una mutación, al menos una mutación, y con un odds ratio que aproxima los 3. Aquí están los pacientes con EPID-AR y aquí están los controles. Identificamos mutaciones en los genes TERT, RTL1, IPARN y SFTPC. Aquí están las características de los pacientes que tenían una mutación, por lo menos uno. 50% eran de sexo masculino, o sea que nos aproximamos del fenotipo de la FPI. 91% eran ACPA positivos y 67% tenían un patrón de NIU. En las conclusiones de este primer trabajo son que posiblemente la forma familiar de fibrosis pulmonar y EPID-AR comparten factores de riesgo genéticos, que la contribución de estas mutaciones parece importante en el desarrollo de la EPID con patrón tomográfico de NIU. Cuando hacemos el subanálisis en los pacientes con NIU, pues como pueden verlo, se aumenta el odds ratio que está más alto que 4. La principal limitación de este trabajo es que nos hacían falta los controles apropiados, o sea, los pacientes con AR sin EPID. Y no se puede hoy excluir que estas mutaciones de TERT, RTL1, PARN y SFTPC contribuyen también al desarrollo de la artritis reumatoide global. Bueno, después de este trabajo seguimos investigando el principal factor de riesgo de la FPI, que es un factor genético, que es MUC5B, y que es un factor genético que es frecuente y con alto efecto, o sea que es muy fácil poner en evidencia asociación genética cuando uno investiga este tipo de variación genética. Como saben ustedes, MUC5B codifica la mucina 5B, que hay un SNP, que es el principal factor de riesgo de la FPI, se encuentra en casi 35% de los pacientes que tienen FPI, comparado a 9% de la población general, y con un odds ratio que es muy alto. Como pueden verlo, es el principal factor de riesgo genético. Aquí está un picture, no sé cómo se dice, una imagen de un GWAS hecho en la FPI, y ven que MUC5B, que está aquí, es el principal señal de asociación con FPI. Este SNP, esta variación genética, se ubica en una parte altamente conservada del promotor del gen MUC5B y tiene un efecto funcional que aumenta la expresión de MUC5B. Pero hoy en día no se sabe exactamente cuáles son las consecuencias de esta aumentación de expresión de MUC5B. Estos son los resultados del papel que publicamos el año pasado en el New England. Así que hicimos un estudio genético de asociación casos y controles con una etapa de descubierta, de replicación y un análisis combinado de todas las poblaciones. La fase de descubrimiento fue hecha en Francia y de replicación en varios países, incluyendo México, Japón, Grecia, Holanda, China y los Estados Unidos. Por fin teníamos 620 pacientes con EPID-AR y 114 pacientes sin AR y más de 5.000 controles en población general. Deben saber que todos fueron investigados con TACAR, así que estamos seguros que los pacientes sin EPID no tienen EPID subclínica. Aquí están las características de los pacientes. Como pueden verlo, hay un exceso de sexo masculino, como
como ya ha sido demostrado. Hay una edad a la inclusión que es mucho más alta en el grupo con EPID y la duración de la artritis reumatoide es casi 10 años más que los pacientes sin EPID. No encontramos asociación con tabaco, pero bueno, así son las cosas. Y pueden ver que 41% de los pacientes tenían un patrón de NIU. Bueno, aquí están los primeros resultados comparando EPID-AR a los controles. Lo que pueden ver es que en la fase de descubrimiento y de replicación encontramos una asociación genética que en el análisis combinado pues da una fuerte asociación de un punto de vista estadístico y con unos ratios que acerca a los 5, o sea que estamos con un efecto muy fuerte de nuevo como en la FPI. ¿Qué tal? Viendo el efecto de este variante genético en la artritis sin EPID. No hay asociación, no está involucrado en el desarrollo de artritis reumatoide, como pueden verlo, que sea en la fase de descubrimiento, de replicación y de análisis combinado. Esto es quizá la diapositiva más importante porque que tiene, ¿cómo decir eso? Que tiene implicación práctica. ¿Qué pasa si voy a investigar muco5B en pacientes con artritis reumatoide? Pues los que llevan el factor de riesgo genético tienen un riesgo que acerca a 3 de desarrollar EPID. ¿Qué pasa si investigo a los pacientes que tienen EPID y NIU? Pues este riesgo crece hasta 6, que es muy alto. Y como pueden verlo aquí, aquí está la distribución de la NIU y la NINE. NIU está en rojo, NINE en azul. Aquí en los pacientes que no llevan el factor de riesgo genético y aquí en los pacientes que sí lo llevan. Bueno, después de estos resultados, los reviewers de New England nos pidieron investigar otros factores genéticos de la FPI, pero que son comunes, pero con poco efecto. Y el diseño de este estudio no tenía poder para identificar con seguridad estos factores. Sin embargo, pues lo hicimos. Y investigamos 2 polimorfismos identificados como factor de riesgo de FPI en 3 poblaciones, los Estados Unidos, México y Francia. Es un estudio exploratorio, no hay la fase de replicación, o sea que bueno, no podemos concluir y por eso los valores de P y los otros hechos son descriptivos. Aquí están los resultados, identificamos, pues se sugiere que hay por lo menos 2 factores genéticos más compartidos con FPI, que son el gen TOLIP y el gen IVD. Esto sugiere que bueno, comparten la misma arquitectura genética. ¿Qué tal con HLA? Pues HLA hay solo un trabajo de pequeño tamaño que es japonés, que es una población muy específica hablando de artritis reumatoide y que encontraron una asociación con alelos de HLA de clase 2 y EPID, pero hoy en día no existe replicación y no se puede concluir realmente la contribución de HLA en el desarrollo de la EPID-AR. ¿Cuál es el programa de investigación? Felipe me pedía en qué trabajaba. Pues hoy nos gustaría, estamos trabajando haciendo el Whole Exome Study comparando EPID-AR a EPID sin AR con el grupo control que es importante y esperamos resultados en octubre de 2020. A ver si comparten todas las mutaciones de FPI y si encontramos específicas de EPID-AR.
También queremos ir a hacer un GWAS, un estudio pangenómico comparando EPI de AR a AR sin EPI, esto está en marcha y aquí están los tamaños de muestras necesitados para tener el poder de identificar estos factores genéticos. Como pueden verlo, se necesitan muchos pacientes, o sea que una colaboración internacional claro que es requerida y se inicia un consorcio internacional y aunque ganamos a los Pumas, claro que Argentina es bienvenida. Aquí están nuevos datos que no están publicados todavía. Hemos aumentado el nombre de pacientes incluidos en el estudio de WES, de World Exome Study, y como pueden verlo, identificamos más mutaciones relacionadas con las formas familiares de fibrosis pulmonar, o sea, nuevas mutaciones en RTL1, TINF2, PRN y SFTPA2. O sea que aumentando de nuevo el odds ratio. Y hoy cuando vemos la población de pacientes con epidiatritis reumatoide en Francia, en azul tienen los pacientes que llevan el alelo a riesgo de muco5B, en verde los que llevan muco5B y una mutación de las formas familiares de FPI, en amarillo los que llevan solo una mutación, o sea que solo quedan 28% sin causa genética conocida. ¿Cuáles son los mensajes importantes? Primero, los estudios genéticos sugieren que FPI y la EPI-AR comparten las mismas bases fisiopatológicas y estos hallazgos están en favor del uso de los tratamientos de la FPI, pirfenidone y nintedanib, en pacientes con EPI-AR y sobre todo en pacientes con un patrón de NIU. Bueno, todos han visto los resultados del estudio INVIL que van en este sentido. Y se necesita, claro, la identificación de biomarcadores específicos de la EPI-AR para el diagnóstico, para el pronóstico y también para la respuesta al tratamiento. Hoy en día la genética no tiene todavía implicación clínica y el plan de tratamiento de la EPI-AR necesita una estrecha cooperación entre por lo menos neumólogos y reumatólogos, como preverlo yo y Bruno Crestani, que es mi neumólogo. Y como somos franceses, pues tomamos vino tinto, claro, para protegerse de la artritis reumatoide y del riesgo cardiovascular. Estos son los equipos que nos permitieron trabajar en este tema y publicar. Muchas gracias a todos y bueno, gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Philippe. Está abierto a preguntas de la audiencia. En castellano, por supuesto. O en francés. Philippe nos aclaró que se entiende mejor el español de Chile que el español de Argentina, así que vamos a demostrarle que no es así. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, aprovecho para preguntarte yo, entonces, mientras piensa la audiencia. Philippe, en la práctica cotidiana, para tratar de trasladar la genética a la práctica, si se pudiera, un paciente hombre de 60 años, fumador, que te lo envía Bruno Crestani porque tiene UIP, pero aparte le encontró APCA positivo en alto título. Tú le haces Power Doppler, no tiene artritis clínicamente evidente. Primer pregunta, si le pones antifibróticos. Y segunda pregunta, si en un futuro ustedes podrán llamar a la R preartritis. Okay. Primero, esto no sucede en muchos casos. Es que ya investigamos los pacientes con FPI por los ACPAs y bueno, hay muy pocos pacientes que son positivos por los ACPAs, incluyendo ACPAs que hacemos adicionales que no están hechos en rutina. ¿Okay? Si hago el Power Doppler y que no hay nada, pues es el neumólogo que va a tratar eso. Pues si quiere poner nintedanib, claro. Claro. O pirfenidona, no me importa. Pero tu pregunta ¿es este estado una preartritis reumatoide? Yo creo que
quizás un subgrupo, pero de pocos pacientes, porque cuando hicimos este estudio, hay menos de 10% de los pacientes que tuvieron EPID clínica antes de que saliera la artritis reumatoide. O sea que el 90% tiene AR y después tiene EPID. Tengo una diapositiva, si me permite. Sí. Esto es tu pregunta. ¿Que es EPID causa o AR consecuencia? Y creo que es consecuencia, porque el riesgo de EPID está asociado con la actividad de la artritis reumatoide, como todas las formas extraarticulares de la artritis reumatoide, que la mayoría de las formas clínicas de EPID aparecen después del diagnóstico de AR, más del 90%. Que aunque los factores de riesgo genéticos y ambientales estén compartidos entre FPI y EPID-AR, la prevalencia de la NIU es 3 a 2 veces más alta en la AR que en la población general. O sea que parece que se puede como considerar que el estado de artritis reumatoide es un factor de riesgo de NIU. La otra cosa es que los estudios genéticos de FPI muestran que no hay genes compartidos entre FPI y artritis reumatoide sin EPID. Nada. O sea que si la EPID era la causa de la artritis reumatoide, deberían compartir por lo mínimo unos factores genéticos, que no es el caso. Y por fin, la frecuencia de los ACPAS y anomalías ecografías de las articulaciones de pacientes con FPI es muy leve. O sea que este caso nunca casi se produce. Y si el paciente tuviese biopsia de pulmón y aparte de UIP tuviese folículos linfoides y muchos linfocitos en la biopsia, ¿le seguiría llamando IPF? ¿Y merece la pena, además del antifibrótico, pensar en un DIMAR de forma pre-artritis? ¿Por qué no? Pero hoy en día no tenemos argumentos. Esto fue dicho esta mañana. Hoy en día no hay ningún argumento para decir que hay cualquier tratamiento de la artritis reumatoide que funcione en la EPID. Y tú me dices, ¿por qué no tratar con tratamiento de artritis reumatoide EPID sin AR? Pues no sé, no puedo responderte porque no hay estudios controlados. Entonces, esto no se sabe. Pero quizás, porque estos pacientes, yo no los veo como reumatólogo, pero vemos los pacientes con EPID y artritis reumatoide y tenemos un montón de pacientes que tratamos con rituximab y abatacept, claro. Pero, ¿cuáles son los datos para hacer eso? Hay muy pocos. Las evidencias son muy leves. Pregunta, Anastasia. Aquí adelante. Muy linda la charla. Gracias. Quería saber si de este perfil genético más relacionado con compromiso pulmonar y articular en los pacientes con AR, también se relaciona con otras manifestaciones extraarticulares de la AR. Es una muy buena pregunta. Es que hoy en día, por lo menos en Europa, y creo que es lo mismo aquí, con el treat to target, con los biológicos, ya no vemos más manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide. ¿Quién ha visto vasculitis aquí? Nadie. Y decimos que la prevalencia de la EPI está creciendo, o por lo menos estamos descubriendo que hay EPI en la artritis reumatoide porque usamos el TACAR. O sea que nos aproximamos de la real prevalencia de la manifestación extraarticular. Pero para responderle, hay muy pocos eventos extraarticulares para hacer el estudio estadístico de su pregunta. Teníamos datos sobre el Sjögren asociado y no hay diferencia entre los dos grupos, o sea que es un cuarto. Un cuarto tienen biopsia positiva, ciertos anti-SSA positivos también, pero la distribución era la misma en el grupo con EPID y sin EPID. La doctora Alberti y el doctor Nietzsche.
Eran dos preguntas sobre tratamiento. Una, cómo tratar a un paciente con AR, digamos, artritis reumatoide y patrón de New. Y cómo tratar a un paciente con AR con enfermedad intersticial subclínica, si uno lo trataría o no. Ah, ok. Subclínica con pruebas funcionales normales o subnormales. Ok. Como decía esta mañana en Francia, en mi departamento decidimos con Bruno Crestani investigar todos los pacientes antes de empezar los biológicos con TACAR. La prevalencia que tenemos es alrededor de un cuarto de los pacientes que vimos tienen EPID subclínica. Sí, esto influye en nuestra decisión de cuál biológico vamos a escoger y como lo decía Fabián, escogimos en muchos casos rituximab y ahora un poco abatacept también, pero otra vez no tenemos datos para hacer eso. Es solo decirse, pues, por si acaso funciona, ¿por qué no? Hablando de los anti-TNF, pues nos parece que quizás haya un riesgo aumentado, esto fue también discutido esta mañana, pero no es tan claro, porque si toman en cuenta que prescribimos anti-TNF como reumatólogos a muchos pacientes, si 30% de estos pacientes tienen EPID subclínica, si hubiera sistemáticamente un riesgo de EPID, de empeorar la EPID, pues lo habríamos visto. Y esto no se ve. Quizás haya un subgrupo específico con factores ambientales, genéticos, no sé. Así que como no estamos en capacidad de identificarlo, nosotros no empezamos los anti-TNFs con pacientes con EPID subclínica. La segunda pregunta era NIU, progresiva, ¿sí? Pues no te dan IVA. Sí. Bruno usa decirme que cuando es un paciente con NINE y con artritis, me dice tienes que controlar la artritis. Ok. Cuando es NIU es totalmente diferente. Y yo pienso que quizás podríamos añadir el tratamiento antifibrótico al tratamiento de la artritis. Los resultados de INVIL van en este sentido. Tengo una idea positiva de eso. Tengo otra que no está... Aquí. Aquí están los resultados. Esto no es publicado, pero fueron presentados al último Congreso Norteamericano de Reumatología. Y como pueden verlo en el subgrupo aquí de los pacientes con artritis reumatoide y EPID, pues hay un efecto que es benéfico del nantidanib. O sea que, ¿por qué no añadir esto en add-on del tratamiento de la artritis reumatoide? Todavía no hemos hecho eso. Es muy reciente. Sí. Philip, una pregunta clínica, digamos. El primer biológico aprobado para R es del 99 y es el infliximab. Llevamos 20 años de biológicos y cuando uno atendía a R antes de los biológicos, el compromiso pulmonar, si ocurría, eran nódulos pulmonares. Y más raramente detectábamos intersticio. Hoy en día ya no vemos nódulos pulmonares y empezamos a ver todo este tema del intersticio. ¿Vos pensás que este cambio en el tratamiento de 20 años de biológicos pudieron haber cambiado el fenotipo de expresión de la R en el pulmón? Sí, es una buena pregunta. Sí, sí, me parece que los biológicos, o como decía la estrategia de treat to target, que como controlamos mucho más rápido y mucho más temprano la artritis, quizás el fenotipo esté cambiando un poco de estas manifestaciones extraarticulares, incluyendo el pulmón de la artritis reumatoide. A nosotros vemos también muchos nódulos, se encuentran varios. Como saben ustedes, el metotrexato es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de nódulos. Bueno,
vemos, pero no es tan... Con mi neumólogo no hay problema, me dice es artritis reumatoide y ya. Hay muy pocos casos que nos ponen, que son con problemas con los nódulos. Bien. Doctor Paulín. Una pregunta. Quería saber si están estudiando o tienen resultados de algún biomarcador en AR y EPID, si tienen datos pronósticos o... Ok. Le puedo decir que no, porque solo trabajamos en genética y no tenemos biomarcadores, solo uno que no está publicado, que, como decía, es un subgrupo de ACPAS, pero que no se hace en rutina, ¿se dice así? Sí. Que no se hace en rutina, y identificamos que estamos capaces de identificar los pacientes con EPID, con este biomarcador, pero se necesita replicaciones en otras poblaciones y todavía no tenemos los resultados. Está bien. Y la otra pregunta que le quería hacer es si estudiaron la presencia de epitopes compartidos o algún otro factor predisponente en pacientes con AR, con y sin EPI y con usual u otro patrón, en esa corte grande que tienen en muchos países. Como lo decía en la presentación, hay un solo estudio que es japonés, un solo estudio, y que no encontró que era el epitopo compartido, pero otros alelos de HLA-DRB1, y nosotros tenemos planeado de hacerlo, claro, pero no hemos hecho todavía el estudio. Con el Whole Exome Study vamos a tener el genotipo perfecto de HLA-DRB1. Podremos decir si sí o no. Bien, una última pregunta. La artritis reumatoidea seronegativa, con anticuerpos negativos. Primera pregunta, si existe. Y segunda pregunta, si existiera, si ustedes actúan diferente con respecto al compromiso pulmonar. Ok. Para los neumólogos, voy a decir eso para los neumólogos. El test de los ACPAS que usan aquí, que es anti-CCP2, 3, ok. De todos modos, es un test que no es exhaustivo, que no investiga todo, ¿ok? O sea que es negativo para este test. Yo creo que la artritis reumatoide es ACPA positiva. Siempre. Y que la gente que ves con tu test CCP3 hoy, 4 mañana y 5 dentro de unos años, pues vas a crecer el número de pacientes, va a disminuir el número de pacientes que tienen erosiones típicas de artritis reumatoide y que los dices que son ACPA negativos. A mí me parece que no existe. Bueno, es mi punto de vista, pero son dos enfermedades totalmente diferentes, porque cuando uno hace la clasificación de artritis reumatoide ACPA positiva y ACPA negativa, los factores de riesgo no son compartidos. Fumar no tiene efecto en la artritis reumatoide ACPA negativa. HLA-DRB1 no tiene efecto. Así que son dos enfermedades separadas y que no tienen el mismo pronóstico también. Bien, bueno, en honor al tiempo, muchas gracias, Philippe. Gracias a ustedes. Y pasamos a la próxima sesión, que es de presentación de trabajos libres.